Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. En el video anterior hablamos de la paradoja de Russell. Concluimos que, gracias a esta idea de Bertrand Russell, no es posible definir un conjunto a partir de esta propiedad. Es decir, no toda propiedad define un conjunto. Esa es la conclusión a la que uno llega una vez que uno analiza esta propiedad y pretende definir esto como un conjunto. El problema surgía al preguntarse si ese R definido de esa forma pertenece a sí mismo o no. Concluíamos que R pertenece a R es equivalente a que R no pertenece a R, por lo tanto esa contradicción nos impide considerar esto como un conjunto. Así que no toda propiedad define un conjunto. ¿Qué podemos proponer como solución? Lo siguiente. Viene a nuestro rescate nuestro amigo Zermelo con su axioma de separación o especificación. Dice que dada una propiedad y un conjunto, lo que sí es válido es considerar los elementos de ese conjunto que tienen esa propiedad dada. Esto es un conjunto, es la proposición, la propuesta de Zermelo como axioma. Dada una propiedad y dado un conjunto, el axioma dice que los elementos de A que tienen esa propiedad P constituyen un conjunto. Eso es lo que dice el axioma de separación de Zermelo. Vamos a ver que eso resuelve el problema de la paradoja de Russell. Ahora sí podemos definir, dado el conjunto A, vamos a definir R como los elementos de A que tienen la propiedad que propuso Russell. La propiedad que propuso Russell, X no pertenece a sí mismo. Entonces ya no hay problema cuando te preguntas, ¿R pertenece a R o R no pertenece a R? ¿Qué significaría que R pertenece a R? Significa primero que es un elemento de A, R tiene que ser un elemento de A, y segundo que R no pertenece a R. Eso contradice lo que estamos suponiendo acá. Si R pertenece a R, tendría que ser un elemento de A que no pertenece a sí mismo. Entonces no es posible que R pertenezca a R. Aquí tenemos una contradicción. Entonces, ¿qué pasaría si decimos, bueno, R no pertenece a R? Que sería la otra opción. ¿Qué significa que no pertenece a R? Vamos a la definición. Significaría, uno, que no es un elemento de A, o que sí es un elemento de A, pero no satisface esta propiedad. R pertenece a R. Ya dijimos que si R pertenece a A y R pertenece a R, contradice R no pertenece a R, así que esta no se da. Por lo tanto, lo que podemos concluir es, como esta no es posible, tiene que ser posible esta. R no puede pertenecer a R. ¿Y eso qué significa? Bueno, simplemente que no es un elemento de A. No hay contradicción al definir esto. Lo que podemos concluir es que R no es un elemento de R. ¿Qué tiene que pasar para que no sea un elemento de R? Que no sea un elemento de A. Esa sería la conclusión, no hay contradicción. Ya que esta no puede darse,
simplemente se da esta. Eso resuelve el problema de la paradoja de Russell. Así que el axioma de separación nos da para concluir lo siguiente: dada una propiedad y un conjunto, entonces se puede definir un conjunto con esa propiedad siempre que los elementos que consideres sean parte del conjunto fijo A. Así que está bien, la paradoja de Russell dice, dada una propiedad, no necesariamente se puede definir un conjunto a partir de esa propiedad. Zermelo dice, bueno, dada una propiedad, yo puedo definir con esa propiedad un conjunto si considero solamente los elementos de un conjunto dado que satisfacen esa propiedad. Es decir, no podemos decir que las propiedades definen conjuntos, pero sí podemos decir que las propiedades definen subconjuntos. Dada una propiedad y un conjunto, yo puedo definir un subconjunto de ese conjunto dado que tiene como elementos a aquellos objetos que tienen la propiedad P. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que tenemos un conjunto A y un conjunto B. Vamos a considerar la propiedad P que dice X no pertenece a B, por ejemplo. ¿Qué pasa si le aplicamos el axioma de separación a la propiedad P y al conjunto A? ¿Qué tendríamos? Tendríamos, como dice el axioma, los elementos de A que tienen la propiedad P, es decir, que no pertenecen a B. Por ejemplo, digamos que esto es A, digamos que esto es B. ¿Qué es esto? Los elementos de A que no son elementos de B. Los elementos de A que no son elementos de B, digamos lo que está en esta parte del diagrama. Eso los matemáticos lo llaman A menos B. El axioma de extensionalidad dice que si yo tuviera otro conjunto cuyos elementos son los elementos de A que no son elementos de B, tendría los mismos elementos que este, así que serían el mismo conjunto que este. Lo que estamos diciendo es que este conjunto es único, por lo tanto merece que le pongamos un nombre, y ese nombre va a ser justamente la diferencia A menos B. Consideremos otra propiedad. La propiedad, en lugar de X pertenece a B, digamos que la propiedad Q dice X pertenece a B. Y apliquemos nuevamente el axioma de separación a con esta propiedad Q. ¿Qué tenemos? Los elementos de A que tienen la propiedad Q, es decir, los elementos de A que también son elementos de B. Aquí, si lo queremos representar, serían estos de acá. ¿Cómo llamas tú eso? Eso lo llamas la intersección de A con B. Igual que antes, por el axioma de extensionalidad, cualquier conjunto cuyos elementos sean los elementos de A, que también son elementos de B, tiene los mismos elementos que este conjunto, por lo tanto son iguales, es decir, este conjunto es único, le ponemos el nombre A intersectado con B. Muy bien, como ya dado A y B podemos definir la intersección de A con B, también podríamos definir la intersección de A con B. Consideremos ahora esta otra propiedad, vamos a llamarla S. La propiedad S dice X es distinto de X. Fíjate que no hay ningún conjunto que satisfaga esta propiedad, porque todo conjunto es igual a sí mismo. ¿Qué pasa si aplicamos el axioma de separación, por ejemplo, al conjunto A y a esta propiedad S? ¿Qué tendríamos? Podemos formar con el axioma de separación el conjunto formado por los elementos de A que satisfacen la propiedad S, es decir, que son distintos a sí mismos, es decir, los elementos que están en A que son distintos a sí mismos.
¿Cuáles elementos de A son distintos a sí mismos? Ninguno. Por lo tanto, esto, por el axioma de separación, es un conjunto y no tiene ningún elemento. ¿Cómo crees tú que vamos a llamar a este conjunto? Vacío. Esta es una manera de definir el conjunto vacío. Podemos decir el conjunto vacío porque, nuevamente, por el axioma de extensionalidad, cualquier conjunto que tenga los mismos elementos que este, o sea, ninguno, tiene que ser igual a este conjunto. Por lo tanto, esto es único, es decir, hay un único conjunto que no tiene elementos. Le ponemos el nombre vacío. Hemos definido entonces, fíjate, solo con el axioma de separación y el axioma de extensionalidad, dados dos conjuntos, podemos definir la diferencia, podemos definir la intersección, podemos definir vacío, podemos definir también qué significa que dos conjuntos sean disjuntos. Vamos a definir A y B son disjuntos, significa que la intersección entre ellos es el conjunto vacío. Es decir, no hay ningún X que pertenezca a A y pertenezca a B simultáneamente. O sea que podemos definir lo que significa que dos conjuntos sean disjuntos. Dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía. Vacío ya lo definimos así con el axioma de separación. El axioma de separación entonces nos permite definir subconjuntos de un conjunto dado. Fíjate que esto es un subconjunto de A porque está formado por elementos de A. Esto es un subconjunto de A, está formado por elementos de A. Vacío es un subconjunto de A y de B y de cualquier otro conjunto. Podemos verlo. Esto simplemente es un razonamiento de pura lógica. Vacío está contenido en cualquier conjunto X. ¿Por qué? ¿Qué significa que vacío está contenido en X? Significa que todo elemento de vacío es un elemento de X. Eso tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque si no ocurriera, tendríamos que hay algún elemento en vacío que no es un elemento de X, y eso no puede pasar porque vacío no tiene elementos. Conclusión, necesariamente vacío está contenido en cualquier conjunto X. ¿Qué otra conclusión podemos sacar a partir del axioma de separación? La siguiente: no existe un conjunto universal. Llamemos B a esto: todos aquellos X que son iguales a sí mismos. Fíjate que lógicamente todo conjunto es igual a sí mismo. Así que todo conjunto, si esto fuera un conjunto, todo conjunto sería un elemento de este conjunto. Vamos a ver que esto, si aceptamos el axioma de separación, esto no puede ser un conjunto. Supongamos que sí lo es. Supongamos que esto es un conjunto. Apliquemos el axioma de separación a nuestro amigo R. Podemos definir entonces los elementos de B que tienen la propiedad propuesta por Russell: X no pertenece a X. Esto, si B es un conjunto, al colocar este prefijo acá, estamos diciendo por el axioma de separación que esto sería un conjunto. Pero esto se puede eliminar, ya que pertenecer a B significa satisfacer esta propiedad, pero esta propiedad la satisface cualquier X. Por lo tanto, podemos simplemente esto omitirlo y escribir X tales que X no pertenece a X.
lo cual nos llevaría otra vez a la paradoja de Russell, porque ya vimos que esto así definido, sin colocar aquí que pertenezca a algún conjunto específico, esto produce la paradoja de Russell. Esto no es un conjunto. Entonces, por esta parte, por el axioma de separación, es un conjunto, pero por esta parte no es un conjunto por la paradoja de Russell. Contradicción. Así que si aceptamos el axioma de separación, no podemos aceptar que exista un conjunto que tenga como elementos a todos los conjuntos. No existe un conjunto universal. Eso es lo que pretendemos expresar con esta ilustración de acá. No existe un conjunto universal porque vamos a aceptar el axioma de separación. Muy bien, con el axioma de separación entonces, dado un conjunto, podemos definir a partir de ese conjunto y de alguna propiedad un subconjunto de ese conjunto dado. Entonces hemos definido con esos dos axiomas subconjuntos de conjuntos dados. En el siguiente video vamos a dar axiomas que nos van a permitir, dado un conjunto A, obtener otro conjunto X del cual A sea un elemento. Ya con el de separación podemos obtener subconjuntos X contenidos en A. Ahora queremos construir conjuntos en los cuales A sea un elemento o un subconjunto, etc. O sea, vamos hacia arriba. Con separación podemos construir subconjuntos. Los otros axiomas nos van a permitir conjuntos que tienen como elemento conjuntos dados. Eso para el siguiente video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta entonces.